Elena, tu Ya, micrófono. ya estamos grabando. Bien, ya estamos grabando. Entonces, la primera pregunta, primer espacio se respondía con hidrocarburos no saturados. Bien, y dice, se caracterizan estos alquenos y alquinos por llevar en su estructura por lo menos ¿qué vendría ahí? ¿Qué piensan que vendría ahí? ¿Qué tiene el alqueno diferente a todo lo demás? ¿Qué tiene el alquino diferente a todo lo demás? ¿Mm? El enlace. Un grupo Exactamente, los enlaces. Los enlaces. Sería un doble enlace o un triple enlace, ¿no? Porque estamos hablando de ambos. Triple enlace. Que a la vez viene a ser ¿qué es el doble enlace, el triple enlace? ¿Cómo se llama? Lo más que Grupo funcional. exactamente, la parte más reactiva que tiene una sustancia, ¿no? El grupo de átomos. Grupo funcional. Bien. Y es el responsable entonces ahí el grupo funcional, ¿qué permite? Entonces va a poder ser responsable de las propiedades físicas y químicas, ¿no? Entonces las propiedades físicas son las propiedades físicas nomás, ¿no? Las que conocemos. Y las propiedades químicas son las reacciones. Son responsables de todas las reacciones que pueden ocurrir. Entonces esa es la respuesta al número 1. Estoy seguro que es pregunta casi cantada de examen. Bien, tal vez no de esa manera, pero con lo que es doble, triple enlace, su grupo funcional, bien, o los alquenos, alquinos son no saturados, digamos, ¿no? Pregunta casi segura de examen, bien. Vamos con la segunda, La segunda dice lo siguiente, me acompañan con la lectura también ustedes. Los alquenos y alquinos se obtienen mediante reacciones de puntito, puntito, puntito. Indique cada una de ellas, entre paréntesis, detalladamente. Bien. ¿Cuáles son entonces las reacciones? ¿Qué tipo de reacción se utiliza para la obtención? ¿Qué tipo de reacción se utiliza para la obtención de alquenos alquinos? Es decir, para la obtención de dobles, triples enlaces. ¿Qué se hace? ¿Qué idea tienen? Chicos, a ver, quiero escucharlos. Si no me equivoco, adición. Adición es la reacción característica de alquenos alquinos. Bien, es la reacción característica. ¿Qué significa? Que los alquenos alquinos, como reactivos, van a provocar reacciones de adición. Pero cuando están los dobles, triples enlaces en los productos, obtenciones, ¿qué se hace? Al revés de adicionar. ¿Qué es lo inverso de adicionar? Eliminación. Es de esa forma es que se obtienen los alquenos alquinos. Es decir, para formar un enlace, por ejemplo, yo puedo tener dos espacios ocupados acá con hidrógeno, con cloro, con oxidrilo. ¿Y qué hago para formar un doble enlace? Quito lo que yo tengo acá, lo saco y automáticamente eso va a generar dos espacios, es decir, dos enlaces. Bien, entonces sacar las cosas me permite a mí generar dobles o triples enlaces. ¿Está claro eso? Entonces, el tipo de reacción para obtener alquenos, alquinos, es decir, hidrocarburos no saturados, es eliminación. No se olviden de eso, hay gran confusión con esto, porque la reacción característica de alquenos, alquinos es adición, pero aquí estamos hablando de obtenerlos, no de hacerlos reaccionar. Bien, así que mucho, mucho ojo con eso.
¿Y cuáles son? ¿Cuáles son estas reacciones? Indique, dice, a ver, vamos a ver de alquenos y vamos a ver de alquinos. ¿Cuáles son las reacciones? A ver, ¿se acuerdan? ¿Cómo andan? A ver, quiero ver si han estudiado un poquito, nada. Si se acuerdan, a ver. Si son de eliminación, van a ser esas que tienen el prefijo des, ¿no ves? Des. Entonces, ¿qué había? A ver, para alquenos, ¿qué había? ¿Mm? Por ejemplo, deshalogenación, ¿no? Deshidratación. Deshalogenación ¿de quiénes? En este caso es de dialogenuros de alquilo. Otro mencionaba ahí deshidratación. ¿Bien? ¿De quiénes? De alcoholes. Otro mencionaba por ahí Halogenación. deshidrohalogenación de halogenuros de alquilo. Esa es otra. Bien, esas son las más básicas. Con que hayan puesto esas, ya está ya. Bien, por ejemplo, la doctora no ve otro tipo de reacción que es la deshidrogenación de alcanos. Bien, no la ve, no la toma en cuenta, pero existe. Bien, puede ser también una reacción de obtención de alquenos, la deshidrogenación de alcanos. Puede ser. Bien, pero la doctora no la toma en cuenta en su bibliografía, ¿no? O sea, las reacciones orgánicas son muchísimas, muchísimas. Las que vemos acá son solo unas cuantas. Pues hay más, hay más. Pero esas tres son las principales de eliminación, ¿no? Entonces, fíjense qué es lo importante. Fíjense que yo, cuando voy a hablar de eliminación, para formar un enlace, tengo que sacar dos cosas. Agarro dos cosas y las saco. Bien, entonces, ¿cómo lo hago? A ver, en el primer caso dice deshalogenación. ¿Qué significa deshalogenación? Que saco, que elimino solo halógeno. Como tienen que ser dos que tengo que sacar, van a ser dos halógenos. Por eso es que dice dihalogenuros de alquilo. Bien. Y sí o sí tienen que ser vecinales. ¿Qué quiere decir? Que tienen que estar un carbono con otro ahí para formar el enlace en el medio. Deshidratación de alcoholes. ¿Qué significa deshidratación? Que saco de un lado hidrógeno y que saco del otro lado oxidrilo o hidroxilo. Entonces, ¿quién tiene hidroxilo en su estructura? Solo los alcoholes. Entonces, por eso se llama deshidratación de alcoholes. El otro, deshidrohalogenación de halogenuros de alquilo. Entonces, si yo digo deshidrohalogenación, ¿qué estoy sacando? Estoy sacando hidrógeno y halógeno. ¿Qué va a significar eso? Que yo voy a tener una estructura con un halógeno y nada más. Por eso se llama halogenuro de alquilo nada más. Bien, eso hay que tener en cuenta para poder identificar bien cuáles son las reacciones. Y para los alquinos, ¿cuáles son las reacciones de eliminación que se utilizan? Se parecen mucho a las anteriores. Mucho, mucho se parecen. Bien, hay dos que se parecen mucho. Bien, una es la deshalogenación de... ¿Cuántos halógenos tendré que retirar para formar los tres enlaces? 4. 4, porque para sacar 2 formo un doble enlace. Entonces saqué 2 con un doble enlace. Entonces yo necesito sacar 2 de nuevo para formar otro enlace. Entonces saqué 2 y tengo que sacar otros 2. Entonces deshalogenación de tetrahalogenuros de alquilo. Esa es una reacción de eliminación de obtención de alquinos. Y la otra es la deshidrohalogenación. Deshidrohalogenación de... ¿Y aquí qué sería?
Si sigo deshidrohalogenación, significa que saco hidrógeno y que saco un halógeno. Eso lo hago por cada enlace que formo. Entonces, para formar el triple enlace, ¿qué debo utilizar acá? ¿Qué debo utilizar acá para formar el enlace? El triple enlace. Para formar el doble enlace, necesito, fíjense acá arriba, un halogenuro de alquilo. Para formar el triple enlace, ¿qué necesitaré acá? Vamos a ver. ¿Qué necesito ahí? ¿Y a los halogenuros de alquilo? Eso. Sin preguntar, pues chicos. Dihalogenuros de alquilo. Entonces, ¿por qué dihalogenuros de alquilo? Porque el que tenga un halógeno y se sale otro hidrógeno, va a formar un enlace, ahí vamos 2. Para formar 3 tengo que sacar otro halógeno, entonces voy sacando 2 halógenos, dihalogenuro de alquilo. Esas son las reacciones de eliminación que se utilizan para obtener alquenos y alquinos. Esas son las reacciones de eliminación. Hay otras reacciones también, ojo, hay otras reacciones también, pero no son de eliminación. Bien, hay otras reacciones también, pero no son de eliminación, principalmente en los alquinos. Bien, que por ejemplo una de ellas hicieron en laboratorio, hidratación del carburo de calcio, ¿no? Entonces, hay otras metodologías, pero de eliminación son esas. Vamos con la 3A, dice. 3A dice, cite correctamente la regla de Markovnikov. Se escribe Markovnikov. Inciso B, esta es pregunta segura, Markovnikov. ¿A qué clase de reacción se aplica, dice? ¿A qué clase de reacción se aplica? Bien. Entonces, vamos con el inciso A. Vamos con el inciso A. ¿Quién me dice? A ver, opinen. ¿Qué nos dice la regla de Markovnikov? ¿Qué nos dice la regla de Markovnikov? ¿Y en qué clase de reacción se utiliza? Bien. A ver, opiniones, jóvenes, los escucho. ¿Qué nos dice la regla de Markovnikov? Coméntenme. O si quieren, pueden responder la B primero. ¿A qué clase de reacción se aplica? También pueden responder primero esa. A ver. ¿Qué opinión tienen? A ver. Responda alguien antes que yo pregunte. La B creo que es eliminación. La B. Ya. La B. Lo voy a poner con mayúscula. Se refiere siempre Markovnikov a reacciones de adición. Bien. En alquenos y alquinos. Siempre. Markovnikov es una regla utilizada para poder adicionar reactivos en alquenos y alquinos. Bien, siempre en reacción de adición. Entonces, ahora, si ya sabemos que esto es para adicionar reactivos, ¿qué podemos decir ahora? ¿Qué podemos decir ahora? ¿Cuál es la regla de Markovnikov? ¿Qué nos dice? No necesito que ustedes me la digan así como la dice pues el científico. Necesito la base de todo, o sea, ¿qué harían ustedes? ¿Cómo harían en la reacción para aplicar esto?
Entonces, ¿cómo harían? A ver, coméntenme. A ver, vamos a nombrar acá. Vamos a nombrar, a ver, ¿a quién nombramos? Al último, a ver, vamos a quién está de último. Medina. Medina, ¿sabe la regla de Markovnikov o pasa? Paso. Paso, dice. A ver, ¿quién más? Itzel, ¿sabe la regla de Markovnikov? ¿Una idea de la regla o pasa? Depende de usted. Y paso. Paso, está fácil decir paso, ¿no? Al agua. Vamos a poner penitencia al que diga paso. A ver, ¿quién más? Diego Montesinos. Regla de Markovnikov. ¿Una idea o pasa? Paso. Paso. Adrián Franco. ¿Una idea de Markovnikov? Idea, ingeniero, paso. Celín. Next. ¿Y qué pasa? A ver. Antoinette, ¿sabe? Yo creo que usted sabe. No lo ¿Por paso. quién debe saber? Paso. ¿Cómo pues, Antoinette? Disculpa. Ingeniero, bueno, lo que yo tengo conocido, ¿no? Cuando hay una ruptura heterolítica, es cuando, bueno, se separan, ¿no? El hidrógeno, por ejemplo, con el cloro. El hidrógeno va donde el carbono que tiene mayor cantidad de hidrógeno y el halógeno a su vecino. Eso es. Bien, hay varias formas de expresarla. Hay varias formas de expresarla. Pero en palabras criollas, que es lo que yo quiero que ustedes lo aprendan. ¿Por qué? Porque eso lo van a aplicar ustedes. Ahorita vamos a ver varias formas de expresarlo. Como dijo su compañera, en una reacción de adición, bien, si hay un hidrógeno, bien, el hidrógeno que se está adicionando, bien, tengo un doble enlace, se rompe uno de los enlaces, se generan dos espacios, y el hidrógeno no va a ir a cualquiera, sino que va a ir al carbono que tenga más hidrógeno. Es decir, vamos a colocarlo así. El hidrógeno, al reaccionar, se dirige hacia el carbono que contiene mayor cantidad de hidrógenos. En otras palabras, también podemos decir que el hidrógeno, al reaccionar, se dirige al carbono menos sustituido. ¿Qué significa esto? Que si tiene más hidrógenos, se supone que no va a tener carbonos por ahí al ladito. Y cada carbono que hay por ahí al ladito es como una pequeña sustitución. Entonces, el que tenga más hidrógenos va a ser el menos sustituido. Bien, Markovnikov se refiere a eso, al menos sustituido. Pero en realidad, el hidrógeno actúa como un reactivo electrofílico. Bien, el hidrógeno actúa como un reactivo electrofílico. ¿Qué significa esto? Que el hidrógeno va con carga positiva. Va con carga positiva, electrofílico. Entonces, ¿qué sucede? La regla de Markovnikov me dice que el ion electrofílico de los que se van a adicionar, en una adición, estas adiciones de alquenos y alquinos son adiciones electrofílicas. Bien, pero ¿en qué consiste? Consiste en que el reactivo que yo voy a hacer reaccionar se separa en una carga positiva y en una carga negativa. Y los dos atacan. Pero ¿qué sucede? Es el electrófilo el que define la reacción. Hidrógeno, por ejemplo, es un electrófilo. ¿Por qué? Porque solito como ion se carga positivamente, electrófilo. Entonces,
¿Qué me dice Markovnikov? Markovnikov me dice que el reactivo electrofílico, el ion electrofílico, se va a dirigir hacia el carbono menos sustituido. Eso es lo que me dice Markovnikov. Bien, que el electrófilo irá hacia el carbono menos sustituido. Lo voy a anotar acá también. El electrófilo, el ion electrófilo, bien, entre paréntesis, puede ser hidrógeno en la mayoría de los casos, pero puede ser otro reactivo, bien, se dirige al carbono menos sustituido. Bien, eso es muy, muy importante. Eso nos dice Markovnikov. Eso nos dice Markovnikov. Entonces, si yo tengo una reacción donde voy a introducir hidrógeno, yo tengo que ver a cuál de los carbonos le introduzco. Si tienen la misma cantidad de hidrógenos, perfecto, a cualquiera. Pero ¿qué pasa si tienen diferente? Lo llevo hacia donde hay más hidrógenos, es decir, el menos sustituido. Eso nos dice Markovnikov. Bien, vamos ahora con la siguiente pregunta. Vamos con la siguiente pregunta. Esto nos va a servir mucho para el día de mañana, porque el día de mañana, la clase práctica, tenemos que aplicar estos conceptos de Markovnikov. No sé si vieron Zaitsev, no sé, no creo. Ozonólisis, todo eso tenemos que aplicar, entonces necesitamos repasar un poco la teoría. Vamos con la 4. ¿Qué dice la 4? La 4 dice, inciso A, indique la reacción de los alquenos donde se forma el enol. ¿Y qué producto se forma al final? Entre paréntesis dice, con ejemplo, reacción, bien, y nombres. Con ejemplo, reacción y nombres. Bien. Entonces, aquí hay un pequeño error, ¿ya? Es alquinos acá. ¿Ya? Entonces, a ver, ¿cuál es la reacción? ¿Cuál es la reacción en la que se forma un enol? ¿Qué es un enol? ¿Qué es un enol? Ustedes tienen que fijarse qué puede expresar esto. Bien. En igual, vamos a poner igual doble enlace. Me está diciendo acá de que esto va a tener un doble enlace. Ol, ¿qué significa? Alcohol, ¿no ve? OH. Entonces, necesito un enol. ¿Dónde voy a poder tener un OH y un doble enlace? En alguna de las reacciones, de todas las reacciones. Aquí yo hice la corrección. Hay un error en la pregunta. Bien. ¿Cuál reacción de alquinos es la que permite la formación de un enol? ¿Cuál? Entonces, pues, significa que aquí voy a tener alquino más algo que al reaccionar tendré un enol. ¿Cuál creen que es? A ver, el alquino tiene carbono e hidrógeno, ¿no ves? ¿Qué adicionaría yo para poder tener OH? Agua. Agua. Exactamente, esa es la lógica. Así tiene, o sea, esa pregunta es la que ustedes tienen que hacerse siempre. O sea, si yo necesito esto, ¿qué tuve que haberle agregado? ¿Quién me aporta eso? Entonces, oxidrilo me aporta el agua, porque se disocia en hidrógeno y oxidrilo. Entonces, oxidrilo, me piden oxidrilo, agua entonces. Exactamente eso tenía que adicionar acá. Agua. Y esta reacción necesita catalizadores.
necesita catalizadores. No se van a olvidar de esto. Yo les cuento que me saqué 95, creo, en mi segundo parcial. En realidad era sobre 15, me saqué 14, digamos, ¿no? Por nada más que olvidarme de estos catalizadores. Bien, así que no los olvido nunca. Bien, entonces catalizadores, 2 puntos, son sulfato de mercurio, bien, y ácido sulfúrico. Esos son los 2 catalizadores que utiliza esta reacción. Bien, en este punto, que voy a poner cat. Aquí entre paréntesis, cat. Bien, esos son los catalizadores que uso. Entonces, ¿qué forma? Alquino más agua va a formar un enol. Entonces, por ejemplo, aquí nos pidieron un ejemplo. Por ejemplo, si yo tuviera un etino, bien, más agua, lógicamente con los catalizadores, ¿no? Con todos los catalizadores, voy a colocarlo así, voy a formar ¿qué cosa? Et son 2 carbonos, bien, 2 carbonos, bien. Entonces, ¿qué formaría? Formaría algo así. H2C, doble enlace, C, H2OH. Algo así formaría. Es decir, yo tenía el etino acá con triple enlace, 2 carbonos y un hidrógeno en cada lado. Entonces, ¿qué le sumo? ¿Qué le sumo? Aquí me estoy, creo que equivocando. OH aquí nomás. Bien. ¿Qué le sumo? Si tenía 1 y un hidrógeno, eso se mantiene. Entonces, al lado en que tengo un hidrógeno y aumento hidrógeno, voy a tener 2 hidrógenos. Y al otro lado voy a tener el hidrógeno más el hidroxilo que le aumenté. Entonces voy a tener la estructura enólica. Ahora, esta estructura enólica es una estructura inestable. ¿Y qué provoca? Lo que provoca es, ojo acá, provoca la formación del grupo carbonilo en el lugar en el que se encuentra el grupo hidroxilo. Entonces, donde se encuentra el hidroxilo, se forma el carbonilo. Automáticamente, esto se llama tautomería. ¿Bien? Automáticamente se forma el hidroxilo. Perdón, el carbonilo. ¿Se acuerdan cuál era el carbonilo? ¿De quiénes eran el carbonilo? Grupo funcional. A ver, María Belén, Ixel. De los aldehídos. De los Y cetonas. aldehídos y cetonas. ¿Te Entonces, dijo tauto qué? tautomería. Ahí. Es una forma de transformación de las reacciones sin alterar la cantidad de elementos ni nada. Entonces, si el oxidrilo, por ejemplo, en este caso que tengo 2 carbonos, se va a encontrar en un extremo. Entonces, si se encuentra en un extremo y forma un carbonilo, voy a tener un aldehído. Lógicamente, si el oxidrilo se encuentra en el carbono secundario, voy a tener una cetona como producto allá al final. Bien, entonces si ustedes hacían, por ejemplo, si yo hacía el ejemplo acá, aquí el producto final será etanal. Porque empecé del etino, pero si yo empezaba con el propino, por Markovnikov, el hidroxilo haya estado en el segundo carbono, porque el hidrógeno tenía que ir al extremo. Entonces, ya estaba en carbono secundario, forma carbonilo, es cetona. Entonces, forma compuestos carbonílicos. Compuestos carbonílicos. Esa es la respuesta. Bien.
No sé si hay inciso B. A. No, este era A, dice, ¿no? Ahora vamos con el B. Este era inciso A. Vamos con el B. Voy a darle grabar. Bien, ya está grabando. Vamos con el inciso B de la 4. Bien, mientras van entrando voy admitiendo. Vamos con el inciso B de la 4. ¿Qué dice? A ver, dice... los alquenos tienen dos clases de halogenación. Los alquenos tienen dos clases de halogenación. No sé si alguien está intentando entrar. Creo que ya está la mayoría. Sí, creo que ya está la mayoría. Bien. Entonces vamos a anotar. Los alquenos, bien, tienen dos clases de halogenación. Bien, y nos da aquí las dos opciones. Puntito, 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 donde se forma puntito, puntito, puntito. La otra dice puntito, 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 donde puntito, 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 cuyas condiciones, bien, cuyas condiciones son puntito, 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 y se forma puntito, puntito, puntito. Bien, entonces, ¿cuáles son las dos clases de halogenación que ustedes ven? Principalmente en alquenos, ¿no? ¿Cuáles son las dos clases? A ver, ¿quién me puede decir? Cloro y bromo. Con cloro y bromo. No las dos clases de halógenos, sino de halogenación de la reacción. ¿Cuáles son los dos tipos de reacción, si así quieren verlo, que se pueden realizar con halógenos? ¿Cuáles son? La adición de halógenos y la sustitución alílica. Exactamente eso. Adición y aquí sustitución. Sustitución. Bien, en realidad esto se refiere a los alquenos, ¿no? Pero en realidad puede haber una sustitución nucleofílica o una sustitución electrofílica también. O sea, puede haber, digamos, ¿no? Pero esto se refiere a los alquenos, por eso es que no sé quién fue que respondió. Se refiere a esto, ¿no? Entonces, ¿qué se forma cuando adicionamos halógenos? ¿Qué se nos forma cuando adicionamos halógeno? ¿Qué se nos forma? ¿Cómo se llama lo que forma? Si a un alqueno le adicionamos halógenos, ¿qué se forma? Se rompe el doble enlace, se introduce el halógeno. Entonces, ¿qué me queda? Me queda una cadena normal, pero con halógeno. ¿Eso cómo se llama? Alcano dihalogenado vecinal. Halogenuros de alquilo o alcanos halogenados, ¿no? Bien. Halogenuros de alquilo o alcanos halogenados. Más precisamente, dihalogenuros de alquilo. Bien, dihalogenuros de alquilo, pero en realidad son halogenuros de alquilo también. O alcanos halogenados, para no ser tan específicos, ¿no? Eso. Ahora, en la sustitución alílica, dice, sustitución alílica, donde aquí se refiere a qué sucede en esa reacción. O sea, ¿por qué es que, wow, uno dice, esta es diferente de las demás? Porque en la sustitución alílica, nosotros no tocamos al doble enlace.
lo mantenemos. Entonces, ¿qué podemos colocar acá? Acá vendría, que es la sustitución alílica, donde no se destruye o se rompe, destruye mejor, digamos, ¿no? El doble enlace. Esa es la gran característica en la sustitución alílica. Bien, entonces, cuyas condiciones son, ¿qué necesitamos para que se lleve a cabo la sustitución alílica? El catalizador o la condición que necesitamos. ¿Qué necesitamos? ¿Se acuerdan? A ver si han estudiado. Hay algo que sí o sí necesitamos para que sea sustitución alílica. Aparte del halógeno, ¿no? ¿Qué cosa es? 600 grados. Eso, Temperatura elevada. la temperatura elevada. Bien. La temperatura elevada. 600 grados Celsius. Eso. Y se forma, dice, ¿qué se forma en la sustitución alílica? Si entra el halógeno y no se rompe el ciclo de que el doble enlace, ¿qué se forma? Así como aquí arriba, donde se forma halogenuros de alquilo, ¿no? Acá abajo, ¿qué tendríamos entonces si tuviéramos una cadena normal con doble enlace y un halógeno? ¿Qué se forma? ¿Cómo se llama eso? Halogenuros de alquenilo. Eso. Halogenuros de alquenilo. O alquenos halogenados. Exactamente, eso es. Y ya está. Ojo, esta es pregunta casi segura. Ay, caramba. Casi segura de examen. Pregunta casi segura de examen. ¿Bien? Ojo, se los estoy diciendo todavía. Ya, se los estoy diciendo. Pregunta ya, segura de examen, digamos, ¿no? Ya, para no darle vuelta. Bien. ¿Qué dice la 5? Estamos en la 4, pero todavía. ¿Qué dice la 5? Dice, los derivados bencénicos, hablan del benceno aquí. ¿Ya? La vamos a hacer, por ahí creo que no va a entrar esto a su segundo parcial, pero por ahí entra en el final, ¿no es? No sé, digamos, ¿no? Sí, al final nomás dijo. Sí. O a veces por ahí la doctora dice, le metemos y ya, digamos, ¿no? Si ya han avanzado, no sabemos, ¿no? Así que ya vamos a ver. 5 dice, los derivados bencénicos, puntito, presentan isomería de puntito. Bien. Y abajito hay 3 cositas. 3 puntitos, 3 cositas. Ese es el inciso A. Bien. Entonces, ¿qué vendría acá? A ver, esto para los que hicieron no solamente el anterior, bueno, el anterior curso que hicimos fue para el primer parcial, digamos, ¿no? Pero hace 2 cursos, digamos, en la nomenclatura, yo les expliqué cuando llevamos bencenos. Bien. ¿Cuáles se caracterizaban o tenían algo especial por su isomería? ¿Quiénes eran? ¿Qué derivados bencénicos? ¿Qué iría acá? Los derivados bencénicos, ¿qué colocarían acá? En primer lugar, ¿cómo se clasifican los derivados del benceno? Acuérdense. ¿Cómo se clasifican? A ver. Hoy avanzaron. A ver, María Belén. Mono y poli, si no me equivoco. Eso, a ver, ¿qué más? Algo así es. No está bien si es. Sí. Mono sustituido y poli sustituido. Ya. O sea, Sí, hay esos, digamos, pero hay algo más también. De eso, ¿no? Hay eso, digamos, ¿no? Pero hay algo más, o sea, hay algo más, una palabrita más que falta por ahí en el medio, digamos, ¿no?
¿Qué sería? Yo les expliqué para los que estuvieron la primera clase que pasamos, o sea, los primeros cursos. Eran pocos de orgánica con la doctora. ¿Qué? ¿Se rinden? Bien. Oh, sí. Los disustituidos. Bien, ahí va eso. Los que presentan isomería son los disustituidos. ¿Qué tipo de isomería presentan? Bien, ¿qué tipo de isomería presentan? Bien, presentan una isomería de posición. Presentan isomería de posición. ¿Y cuáles son las 3 isomerías que presentan? Orto, meta, para. ¿Listo? ¿No vieron eso hoy? Sí, lo vimos. Sí. ¿Y qué pasa? ¿Qué sucede? Humildad. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? A ver. Pregunta casi segura de examen también, ¿no? Pregunta casi segura de examen. B, ¿no? Inciso B, inciso B, inciso B. El benceno, dice, tiene 2 clases de reacciones. 2 puntos y hay 2 espacios, ¿no? 2 puntos y hay 2 espacios. ¿Qué iría ahí? A ver, ¿qué han llevado ahora? ¿Qué iría acá? ¿Qué tipos de reacciones hay en el benceno? ¿Qué tipos de reacciones hay en el benceno? A ver, coméntenme. Sustitución y adición. Eso, sustitución y adición. Pero ¿qué sucede en estas reacciones? O sea, hay una línea largota así. Para completar, o sea, hay que completar qué sucede en estas reacciones. ¿Qué sucede en la sustitución y por qué se caracteriza la de adición? O sea, en realidad, ¿qué pasa con respecto a un factor con ambas? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? En las de sustitución no se destruye el anillo bencénico. En cambio, en las de adición sí se destruye el anillo bencénico. Esa es la diferencia, la gran diferencia que hay entre ambas, ¿no? En otras palabras, se pierde la aromaticidad. Se pierde la aromaticidad. En las reacciones de adición perdemos la aromaticidad. Bien, para hacer compuestos orgánicos aromáticos hay unas pequeñas reglas que nosotros no las vemos. Creo que ustedes no las ven. Bien, con otros profesores las repasamos más, o sea, llegamos a más a profundidad. Pero hay unas reglas, se llama regla de Huckel, que se deben cumplir ciertos requisitos para poder llamarse compuesto aromático. Bien, entonces sí o sí hay que cumplir esas pequeñas reglas. Al adicionar algo, sí o sí dejo de cumplir esas reglas. Pierdo aromaticidad. Reglas de Huckel se llaman. Eso ya está inciso A y B. Cuidado que ahora han llevado esto, ¿no? Cuidado. 6, vamos con la 6, dice, vamos con la 6. Vamos con la 6. Dice, los alquenos presentan isomería de rayita, 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 hacia... Bien. ¿Qué tipo de isomería presentan los alquenos? A ver, ¿qué dirían ustedes? ¿Qué tipo de isomería presentan los alquenos? ¿Geométrica? Ya esa es una.
¿Ya? Geométrica se refiere a cis trans. O si es que estudian isomería configuracional, se refiere a EZ. No sé si han visto eso. EZ. No, no lo han visto. No creo que lo hayan visto. Bien, se refiere a cis trans. ¿Qué otro tipo de isomería hay en los alquenos? De posición. Posición, porque puede cambiar la posición del doble enlace. ¿Y qué otro tipo de isomería hay? Una que es común, la más básica de todas las isomerías. ¿Cuál? ¿Cadena? Eso. Esos son los tres tipos de isomería que tiene. Isomería de cadena no significa que sea iso, neo, ter, sec. No necesariamente. Yo eso les he mencionado las veces que hemos repasado lo de isomería. O sea, que alguien sea isómero de cadena de otro no significa que tenga que ser iso, neo, ter, sec, pro, no sé, lo que sea, todos esos prefijos. No necesariamente. Lo único que tiene que haber es que una tenga la fórmula molecular igual que la otra, bien, y que la otra tenga la misma cantidad de dobles enlaces, tenga la misma posición de dobles enlaces, pero cambiando la estructura de la cadena. Entonces, a eso se refiere isomería de cadena, no necesariamente a iso, neo, ter, sec, meso, todas esas. Bien, esas son las isomerías que presentan los alquenos. Ese era inciso A. ¿Qué dice inciso B? Los alquinos presentan isomería de... Inciso B. Los alquinos presentan isomería de... Dos puntos. Rayita, 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 rayita. Bien. ¿Qué tipos de isomería tendrían los alquinos? ¿Qué tipos de isomería tendrían los alquinos? A ver, ¿qué piensan? ¿Lo mismo? Ojo, Posición. no es lo mismo. Estructural. Estructural se refiere a todas. Cadena, posición, función. Estructural se refiere a todas. Y sí tiene unas cuantas de esas. ¿Cuál creen? A ver, vamos. Cadena. Cadena tiene, posi. Cadena tiene. ¿Y cuál más? Una yo pensé que la iban a decir primero, la que tenía, ¿no? Posición. Exactamente. Yo dije posición. Yo dije la misma. No escuché. No escuché. Humildad. Yo dije la misma. No, pues pero la misma incluye geométrica. Pues. La misma y Bien, vamos con la 7. Creo que ya toca la 7. ¿Qué dice? A ver. Indique los reactivos que se utilizan para identificar hidrocarburos saturados de los no saturados y los cambios que producen. La vamos a anotar, inciso A. Indique, esta es pregunta segura igual de examen. Los reactivos que se utilizan para identificar hidrocarburos saturados de los hidrocarburos no saturados y los cambios que se producen. Bien. Entonces, ¿qué reactivos o qué reacciones se utilizan? A ver, coméntenme. Esto principalmente lo ven en laboratorio. Principalmente lo ven en laboratorio. Bien. ¿Cuáles? A ver, coméntenme. ¿Cuáles? ¿Cuáles? ¿Cuáles, chicos? A ver. Hay dos principales, ¿no? También hay otra forma de identificar, pero
hay dos principales. Bien, hay dos principales. ¿Cuáles son? A ver, coméntenme. Creo que se pone en permanganato de potasio y se oscurece algo por ahí. Ya, permanganato de potasio. ¿En qué condiciones? Hay unas condiciones. A este se lo conoce como reactivo de Bayer. Pregunta segura de examen. Consiste en permanganato de potasio diluido, bien, permanganato de potasio diluido, frío, y en una solución básica, o en condición de solución básica. Bien. Puede ser neutro también, ¿no? Pero no ácido, digamos, ¿no? No ácido, porque si no va a provocar una oxidación por degradación. Entonces es el reactivo de Bayer en esas condiciones. ¿Y qué hace? Lo que provoca es el cambio de permanganato, provoca el cambio de permanganato, bien, a óxido manganoso. Bien, o óxido o dióxido de manganeso, bien, con la valencia +4 el manganeso. Entonces lo que ocurre acá es un cambio de color entre el violeta hasta un café oscuro más o menos. Bien, eso es lo que sucede. Seguramente lo han visto en laboratorio, ¿no? Un reactivo violeta que se le agrega a los tubitos. Lo cerramos, agitamos, y ese color violeta va a cambiar por un color marrón, ¿no? Medio café oscuro. ¿Vieron en el laboratorio eso? Cuando obtuvieron alquinos, carburo de calcio más agua, recolectan, ¿no ves? En los tubitos de ensayo, y posterior a eso hay que hacerle pruebas de combustión, acercarle y que arda, y hay que agregar Bayer y que cambie de color. ¿Vieron? No recuerdo. Creo que no pasamos laboratorio. Bueno. ¿Qué otros reactivos se utilizan? Otro de los reactivos que se utiliza, no sé si se los mencionaron, es bromo en tetracloruro de carbono. Bien. Es otra cosa, a ver, ¿qué pasa cuando hay la reacción? Aquí, importante esto porque, o sea, ¿cuál es la gran diferencia? Si el permanganato se lo adiciono a un alcano, no va a pasar nada. Pero si el permanganato se lo adiciono a un alqueno, sí va a pasar. Entonces, ¿qué significa? Significa que si ocurre reacción, tenemos presencia de hidrocarburo no saturado. Lo mismo acá, si ocurre la reacción tenemos no saturado. ¿Qué sucede? Hacemos reaccionar el alqueno con tetracloruro de carbono y boro, o sea, bromo en tetracloruro de carbono, que tiene un aspecto medio rojizo, bien, tiene un aspecto medio rojizo, reacciona, bien, reacciona, y esto hace cambiar el color. Bien, generalmente lo torna de color sin color, digamos, incoloro. Entonces, si aclara eso, significa que sí hay presencia del doble enlace. ¿Qué pasa si yo tengo la mezcla y no pasa nada? ¿Qué sucede? Nada, no hay dobles enlaces ni triples enlaces. De eso se trata. Bien. Otro de los reactivos igual, o otra de las pruebas, puede ser la prueba de combustión, ¿no? Es decir, hacer reaccionar con oxígeno. Bien, pero esta es una prueba principalmente para identificar hidrocarburos, no para diferenciarlos. O sea, yo puedo hacer, por ejemplo, primero una prueba de combustión y digo, ah, si combustionó, ahí hay alcano, alqueno o alquino.
Posterior a eso, y ahora sí hago una prueba de Bayer. Entonces, agrego y veo si es que había alcano o alqueno o alquino. Entonces, si reacciona, ahí hay un alqueno o un alquino. Si no reacciona, ahí hay un alcano. Entonces, eso. Bien, para agregar, para identificar solo hidrocarburos. ¿Qué más dice esta pregunta? A ver, esa es la respuesta. Dice B, indique 3 usos importantes del acetileno. Inciso B, dice, usos del acetileno. A ver, como han estado exponiendo y exponiendo, seguramente aquí ustedes deben saber varios usos, ¿no? A ver, ¿cuáles serían? ¿Cuáles serían? ¿Qué usos le darían al acetileno? Coméntenme 2 o 3, ¿no? Usos del acetileno. Vamos, los escucho. ¿Para qué sirve el acetileno? Hola. Creo que se utiliza cuando un tornero hace para soldar Eso. un hierro. Soldaduras por combustión oxiacetilénica, así se denomina. Bien, es cuando ustedes van al taller y no sé si ven que tiene como un pequeño ganchito el mecánico, quien esté trabajando, y para hacer la soldadura, ¿no ves que encienden? Eso enciende como una llama, digamos, ¿no ves que es bien azul? Y eso lo acercan, calientan el fierro y ya pueden unir las partes, ¿no? Fierro con fierro. El gas que se utiliza para hacer esa combustión es acetileno, ¿bien? Porque alcanza mayores temperaturas la llama, la combustión. Eso, ahí está. Otra puede ser en la síntesis de polímeros, ¿no? Puede ser coadyuvante, puede ayudar a esto en la síntesis de polímeros. Bien. Pero su principal uso es la fuente de energía del acetileno. Bien. Entonces, pueden poner acá como una fuente de energía. Al igual que los alcanos, ¿no? Entonces, este acetileno no solamente va a poder hacer la soldadura, o sea, yo lo voy a poder utilizar para cualquier cosa que yo desee hacerle. Puede utilizarlo, puede utilizarlo. Bien, esos son los usos del acetileno. ¿Cuál es la siguiente pregunta? A ver, siguiente pregunta, ¿qué dice? 8. Indique qué compuestos se obtienen en las siguientes reacciones y qué clase de reacción es. A ver, vamos a meterle. 8. Indique qué compuestos se obtienen en las siguientes reacciones. Bien. ¿Y qué clase de reacción es? Listo. Y vamos, inciso A dice alqueno más cloro 2 más agua. Bien, reacciona. ¿Y qué se obtiene? ¿Y qué tipo de reacción es? Entonces, ¿qué se obtiene acá y qué tipo de reacción es? A ver, ¿qué opinan? ¿Qué obtendría acá? Halógeno de alquilo. Oh. Un alcohol y más halógeno. Eso,
¿Cómo se llama eso? No sé. ¿Mm? Tiene un nombrecito especial, ¿no es? ¿Aloidrina? Exactamente. Aloidrinas. O alcohol halogenado, como decía un poco su compañera. Bien. ¿Y qué tipo de reacción sería este? Entonces sería una reacción de adición. Sería una reacción de adición. Una reacción de adición. Bien. ¿Qué más? A ver, ¿qué más tenemos por acá? Tenemos alqueno más ozono. ¿Qué obtendríamos? ¿Qué obtendríamos? Esta reacción se llama ozonólisis. ¿Qué se obtiene en la ozonólisis de alquenos? Seguramente ya lo vieron ustedes en la teoría y también con su auxiliar. ¿Qué se obtiene en la ozonólisis de alquenos? Coméntenme a ver. Creo que es el reactivo de Grignard. Nada, ese primer parcial. Ah, Vamos a ver otro intento. Otro intento. ¿No han visto? Aquí se obtienen aldehídos o cetonas. Todo depende del tipo de alqueno con el cual estemos trabajando. Bien, todo depende del tipo de alqueno con el cual estemos trabajando. ¿Y qué tipo de reacción es? Esta es una oxidación. Esto es una oxidación. Es una oxidación. Bien, ¿qué están escribiendo? A ver. Ya sabemos, dice Diego. No tiene humildad. C, vamos con la C. Dice alqueno más agua. ¿Qué se obtiene en alqueno más agua? ¿Qué se obtiene? A ver, chicos. Alqueno más agua. ¿Qué se obtiene? ¿Humildad? Alcoholes o alcohol. Porque se genera el hidroxilo, ¿no? Eso es un alcohol. ¿Y qué tipo de reacción es? Adición. Adición. Vamos con el siguiente. Dice benceno más RX, dice. Halogénuros de alquilo. Bien. Más conocida como, seguramente hoy vieron, reacción de Friedel-Crafts. ¿Vieron ahora? Friedel-Crafts. Friedel-Crafts. ¿Vieron o no? no. Nada que ver. Ya, bueno. Ya, es una reacción de sustitución. Bien, ¿qué se obtienen? Aquí lo que se obtienen es alquilbencenos o alquilbenceno. Eso es lo que se obtiene. Bien, es una reacción de sustitución. No se olviden lo siguiente. La sustitución que se da en el benceno es una sustitución electrofílica. Ojo con eso. Ojo con eso. Yo lo expliqué en el último laboratorio, en el laboratorio 10, que le di al AP, Q1 y F, ¿no? Al AB no le di, creo, ¿no? Al AB no les di laboratorio de sustitución electrofílica, pero seguramente les explicaron. Bien, seguramente les explicaron. Laboratorio 10, ¿han visto? AB. No. Para todo es no ustedes, ¿qué? Son una máquina de no ustedes. Humildad. Confirmo. Inge, ¿será que puede anotar ese Friedel-Crafts? ¿Listo? Aquí, esto es Friedel-Crafts. Friedel-Crafts. Bien, necesita otros catalizadores acá, cloruro de aluminio.
necesita cloruro de aluminio para poder reaccionar. Forma alquil-benceno, es decir, este grupo alquil es el que va a sustituir ahí, el que va a provocar el ataque electrofílico. ¿Qué más? Mañana vamos a ver las reacciones. Bueno, que no vamos a ver del benceno, ¿no? Alquino más este. ¿Qué nos da eso? ¿Qué nos da el alquino más un ácido halogenhídrico? ¿Qué nos da? ¿Qué nos podría dar, chicos? ¿Qué haría el alquino? El alquino rompería uno de sus enlaces y a uno de ellos iría un halógeno y al otro un hidrógeno. Bien, ese es uno. Podría seguir rompiendo y va a sustituir 2 halógenos y 2 hidrógenos. Entonces, ¿qué cosas son las 2 cosas que podrían producirse? A ver, coméntenme. Antes que se acabe el tiempo. Alqueno halogenado. Alqueno halogenado es 1. Excelente. O ¿qué otro? El alqueno halogenado es cuando rompo un enlace. Si sigo rompiendo, ¿qué va a pasar? Voy a tener un alcano dihalogenado. ¿Qué tipo de reacción es esto? Es adición. Eso. F. Vamos con la F. Dice alquino más amida de sodio. ¿Vieron este? ¿Qué os obtendría acá? Acetiluro de sodio. S. Acetiluros de sodio. Acetiluros de sodio. Eso. ¿Y qué tipo de reacción es esto? ¿Qué tipo de reacción sería esta? ¿Qué tipo de reacción? Vamos, queda un minuto. ¿Qué tipo de reacción? A ver, imagínense qué está pasando con el con el triple enlace. ¿Se rompe o no se rompe? Si se rompe es adición, si no se rompe es sustitución. Por lo tanto, esto es una sustitución, porque no se rompe el triple enlace. No se rompe el triple enlace. Solo hay un intercambio, sodio-hidrógeno. Pueden haber acetiluros de potasio también, ¿no? Generalmente es con las bases fuertes. ¿Listo? Entonces, como nos queda menos de un minuto, vamos con el 9, lo voy a ir anotando y nos volvemos a conectar para terminar con el examen. ¿Listo? Listo. Bien, bien, vamos. Las propiedades físicas de R. Bien, entonces en esta pregunta 9, lo que tenemos es que identificar las propiedades físicas de cada uno de los que nos preguntan, ¿no? Etileno, acetileno, ozono, bien, y benceno. Bien, yo les comento que no sé exactamente cuáles son, así que ustedes las van a buscar, bien, tienen que buscarlas, van a buscar de cada una. ¿Qué podría decirles? A ver, yo, o sea, yo podría decirles de esto que es un gas, podría decirles de esto también que es un gas, podría decirles este que es un gas, este podría decirles que es un líquido, bien. Pero aprenderme de memoria, ¿no? Los puntos de ebullición, fusión,
la verdad que no lo sé, ¿no? La verdad que no lo sé. Así que vamos a buscarlo enseguida. Lo mismo que las densidades. La solubilidad, bien, aquí en la solubilidad más que todo hay que colocar si son solubles o no en agua. Por ejemplo, el acetileno no es soluble en agua. El etileno, acetileno, ninguno de ellos dos es soluble en agua, no es soluble en agua. Los hidrocarburos en realidad no son solubles en agua. El benceno también es un hidrocarburo, ¿no? No es soluble en agua. El ozono, en cambio, por la polaridad que tiene, cuando hay dos moléculas de oxígeno, bien, esas moléculas de oxígeno son apolares, esas no son solubles en agua, bien, o son medianamente, son ligeramente solubles, ¿no? Pero en cambio el ozono tiene un diferencial de carga constante, tiene resonancia, entonces eso provoca una gran solubilidad en agua, ¿no? Es soluble en agua esto. Pero las demás propiedades, la verdad que ni idea, o sea, no tengo ni idea. ¿Para qué les voy a mentir? Y yo no hago los exámenes anotaditos ya, así que busquémoslo, sí, a ver, busquémoslo ahorita, como tenemos tiempo, punto de fusión, ebullición, densidad. Ustedes van a colocar, no sé, por acá, propiedades físicas del etileno. Entonces aquí está, ¿eh? Apariencia en color, aquí está. Densidad 0,001178 gramos por centímetro cúbico. Ahí está una de ellas, ¿no? Así las van a buscar. Así las van a buscar de cada una. Bien, no, yo voy a hacer que no entre lógicamente este tipo de preguntas en el examen, ¿ya? Pero a modo de practicar, ténganlo, pues, ¿no? A modo de practicar, ténganlo, pero no se les va a pedir, digamos, ¿no? No, ni idea, o sea, ni idea. No va a entrar cosas así, ¿ya? Eso se los aseguro. Bien, entonces, aquí está, por ejemplo, punto de fusión, punto de ebullición, ¿no? Lo van buscando ustedes y los van a ir completando acá. Este es punto de fusión. Bien, punto de ebullición. Y así los van a ir buscando ya, chicos. La verdad que, mira, aprenderse esto, ¿no? 0,001178, así, digamos, ¿no? Eso no va a entrar. Pero como les digo, de esta manera, como hice con el acetileno, con el etileno, perdón, lo van a hacer ustedes con los demás, ¿ya? A modo de que ustedes también completen. Y lo van a completar aquí, en este archivo, para tenerlo, ¿ya? Lo van a completar aquí. Así que ya después lo hacen. Como yo les voy a dar acceso al archivo, ustedes van a poder entrar tranquilamente. ¿Listo? O si quieren lo hacen en su cuaderno, también no hay problema, pero si lo ponen ahí mejor. Mañana me dictan. Listo, eso era la 9. Medio fea, digamos, ¿no? Fea la pregunta. Pero bueno, eso era la 9. Vamos con la 10. ¿Qué nos dicen la 10? Inciso A. Dice, el benceno se obtiene de forma natural de puntito, 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 del, dice, ¿no? Puntito, 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 y en laboratorio, puntito, 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 puntito. Bien, inciso B dice, el ion carbonio más estable es puntito, 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 puntito. Bien, empecemos por el inciso A. ¿Qué responderían acá en el inciso A? Me dicen las formas de obtenerlo al benceno. ¿Cuál sería la forma natural de obtención del benceno? ¿Cuál sería la forma natural de obtenerlo al benceno? Coméntenme, hoy han visto. Creo que es de los... Dígame.
Creo que es de los incendios, no me acuerdo de qué, pero es algo que se produce de producto del benceno, así. No, no es producto del benceno, sino que ¿dónde se lo recolecta? A eso se refiere. Petróleo. Eso es muy poco, sí. ¿Ya? Muy poco. Pero sí. Bien. Principalmente a partir del cracking del petróleo. ¿Ya? Es decir, de la recolección del petróleo y de poder hacer el cracking que le dicen, ¿no? O pirólisis, ¿no? Que le dicen, que lo vieron ustedes en la unidad 1, ¿no? A partir de eso se puede obtener el benceno. Y en laboratorio, ¿cuál es la reacción de obtención? ¿Mm? ¿Cómo se obtiene el benceno en laboratorio? No sé, ahora han visto, ¿no? Hoy han visto. ¿Cómo obtienen? ¿Cómo les indicaron que se obtiene benceno en laboratorio? ¿Qué reacción? Dos pudieron haberlo explicado. No sé si le explicaron una o dos o las dos, ¿no? ¿Cómo se obtiene en laboratorio el benceno? ¿Cómo se obtiene? Coméntenme, a ver. Vamos a preguntar. Mariela Prado. ¿Nada? Paso, dice, ¿no? No sé, ingeniero. Moisés Mamani. ¿Cómo se obtiene en laboratorio? Paso, ingeniero. ¿Y qué? ¿Que ahora no han estado en clase ahora? Sí, hoy vieron esto. Celine. Teníamos examen de física. No pusimos laboratorio hoy, pero No, si esto no es laboratorio, pues esto lo ven nomás en clase. por ahí Confirmo. sí, laboratorio. Creo de algo de ciclos, ¿no? Algo así, algo así. Destilación Daniela del petróleo. Valencia. Daniela Valencia, a ver. La mejor alumna. Ahí. Paso, ingeniero. ¿Cómo es eso? Paso. Ruth Dalila Ortiz. Paso, ingeniero. Paso. No. No, no está el tema en la plataforma. ¿Por destilación del petróleo? Ya, esa es una que es lo del cracking del petróleo. Eso es de forma natural. Ya, en laboratorio. Itzel, a ver, Itzel. Ni idea ahí. Laboratorio industrial, no sé. Nada. Antoinette, a ver, ¿se acuerda hoy? ¿Avanzaron hoy? Sí, No voy a claro. entrar a la clase hoy. No asistió a clase. Lady Posta, ¿cómo anda? ¿Puede hablar? Creo que no puede hablar. Osuna Navia. ¿Cómo se obtiene en laboratorio? Paso, Inge. Todo paso. Ya, hay dos reacciones de obtención. Bien, hay dos reacciones de obtención. Hay una reacción, bien, una de las reacciones es la siguiente. Voy a anotar por acá. Una reacción es una reacción de sustitución, bien, que se da cuando reaccionan el benzoato de sodio más, ¿se acuerdan o no de esta? ¿O no les se las enseñaron? Creo que no. Benzoato de sodio más hidróxido de sodio. Como catalizador se utiliza cal viva o óxido de calcio. ¿No la vieron?
No. No, ingeniero, la verdad que No, no, ingeniero. ni en laboratorio nos enseñaron eso. No, en laboratorio no lo hacemos. En clase se obtiene benceno más carbonato de sodio. Esa es la primera reacción. Esa es la primera reacción. Bien, esa es la primera reacción. Bien, la siguiente reacción, ¿cuál es la siguiente reacción? ¿Cuál es la siguiente reacción? La siguiente reacción es una reacción del tipo eliminación. Bien, la siguiente reacción es una del tipo eliminación. Bien, en la cual ustedes tienen un ciclo hexano, ¿bien? La cual ustedes tienen un ciclo hexano y lo que hacen es aplicar presiones elevadas, presiones y temperaturas elevadas, bien, y se obtiene el benceno más 3 moléculas de hidrógeno. ¿Eso tampoco les enseñaron hoy? No, ingeniero. ¿Y qué? A ver, vamos a Solo ver nos qué. enseñó de adición, que hay que adicionar cloro, esas cosas sencillas, ¿no? Sustitución del cloro, del ácido nítrico. Sí, exactamente. Ya, esas son las obtenciones. Entonces hay esas dos obtenciones. Bien, las van a tener ahí porque es pregunta segura en el final. Pregunta segura. Bien. Ahora vamos con esta última. Está sencilla. Dice, el ion carbonio más estable es... ¿Cuál es el ion carbonio más estable? Ion carbonio se refiere a un ion cargado positivamente. ¿Ya? Es un, como se dice, radical también. ¿No ves que la teoría dice radical es un molécula incompleta cargada negativamente, ¿no? En realidad, yo eso les comentaba para el primer parcial, en realidad el radical puede ser negativo o puede ser positivo. Al positivo se lo denomina carbonio. Si me dicen a mí metilcarbonio, significa que es un radical cargado positivamente, un CH3 más. Entonces, ¿qué tipo de carbono en forma carbonio es el más estable? Bien, esto poco se lo menciona, pero mucho se lo utiliza en halogenación de alcanos por sustitución. Yo les había mencionado de que había más prioridad por atacar a un tipo de carbono en alcanos para los halógenos. ¿Se acuerdan? ¿A dónde hay prioridad para atacar? ¿Al carbono terciario? Exactamente. Entonces, el ion carbonio más estable es el de carbono terciario. Eso. O pueden decirle acá carbonio terciario. ¿Qué significa que sea un carbonio terciario? Significa que voy a tener, me voy a tratar medio de dibujarlo. Así, carbono conectado a este otro carbono. Y arriba tendrá este carbono. Y abajo tendrá este carbono. Estoy medio dibujándolo. Entonces, aquí voy a tener una carga positiva. Entonces, este tipo de ion carbonio es el más estable. ¿Por qué? Porque aquí yo tengo aquí yo tengo un carbono terciario que contiene el ion positivo. Entonces, este es el más estable. Hay más prioridad para atacarlo a este. Bien, entonces el carbonio terciario es el más estable. ¿Listo? Entonces, listo. Con eso terminamos por el día de hoy. Nos pasamos por 15 minutos. Pero bueno, está bien. Lo terminamos este examen. Bien.
No estaba fácil, la verdad. O sea, le soy sincero, ¿no? Recuerdo que ese tiempo yo no estuve con la doctora. Era vicepresidente del ICU en ese entonces, así que no estuve con la doctora, así que no lo había visto al examen. Pero está complejito, ¿ya? De todas maneras, queda la grabación y cualquier cosa que necesiten me avisan, ¿listo? Y les voy a pasar ahorita mismo el enlace, ¿bien? Les voy a pasar el enlace de esta presentación en Google Docs, ¿ya? Para que se puedan unir y puedan editar, ¿ya? Así que al momento de enviarles el enlace, ustedes me van a solicitar también a mí un permiso. Bien, entonces yo voy a ver que de aceptarlos, pues, ¿no? A cada uno. Oh, ¿qué pasa? Bien, se los mando entonces enseguida. ¿Listo? Pero, Listo, cuídense chicos entonces, cuídense, que les vaya bien. Gracias. gracias, muchas gracias. Mañana. Por si acaso, lo que son AB, mañana hay laboratorio. Nada, que feriado. Sí, vamos a pasar también nosotros aquí. Sí, sí, ya vimos su mensaje. Ya mañana me voy a dar más tiempo. O sea, los anteriores laboratorios los he hecho así, lo que salga, la verdad. Así que ya me voy a dar más tiempo mañana. Ya van Con a ver. razón, no. Ya, que estén bien, cuídense. Gracias, gracias.